Saludos estudiantes. En este video vamos a estar hablando sobre las teorías de enlaces que existen en la química y dos tipos de geometría que toman las moléculas, que son la geometría electrónica y la geometría molecular. Este video es una continuación o depende del dominio de representando moléculas, que habla sobre la estructura de Lewis. En esta parte tenemos que dominar la estructura de Lewis al 100% para así poder dibujar y predecir la forma de la molécula. Así que también este video tiene una parte que corresponde a las fuerzas intermoleculares, pero esa parte ya es discutida en otra presentación. Se encuentra en el canal, en el video que se llama Fuerzas intermoleculares, sólidos y líquidos de este canal. Sin embargo, cuando hablamos de formas y enlaces de la molécula, entra en el tema un modelo, que es el modelo VSEPR, por sus siglas en inglés, que lo que trata es de tener información para predecir la forma de la molécula, o toma información para darnos a nosotros la geometría electrónica y la geometría molecular de cualquier compuesto cuando lo dibujamos en estructuras de Lewis. Porque este modelo toma en cuenta grupos electrónicos, ya sea cuántos grupos electrónicos tengo alrededor o al mismo tiempo, cuántos pares enlazantes de electrones, cuántos pares libres. Así que eso lo vamos a ver ya mismo en una tabla bien resumida. La geometría electrónica estudia el arreglo de los electrones alrededor del átomo central. Sin embargo, la molecular estudia cómo están acomodados esos enlaces. Esto trae consigo el ángulo de enlace, aunque ambas nos predicen el ángulo de enlace, pero la que es más exacta es la geometría molecular. Y eso lo vamos a ver en esta tabla, que nos habla sobre las geometrías electrónicas que existen. Fíjense que solamente hablo de la electrónica aquí, y también el ángulo de enlace de la electrónica. Ya acabo de decir que el ángulo de enlace de la molecular nos da más exacto, pero antes de conocer a la molecular discutimos la electrónica. Si la geometría electrónica es lineal, su ángulo de enlace debe ser 180 o cercano, porque eso va a depender de la molecular. Si la geometría electrónica es trigonal planar, debe ser 120. Si es tetraedral, 109.5. Si es trigonal bipiramidal, los enlaces axiales tienen un ángulo de 90 grados, son rectos. Y los perpendiculares tienen ángulos de enlace de 120. Por último, las geometrías o las moléculas con forma octaedral tienen un ángulo de enlace, al igual que el recto, de 90 grados. Eso no es tan preciso como cuando hablamos de las dos geometrías juntas. Y existen muchas combinaciones que van a ser estudiadas en este momento. Ahora, cuando veamos estas dos geometrías, vamos a entender un poquito más. Que conste que ya de ahora en adelante hablamos de las dos juntas. Si la estructura de Lewis tiene dos grupos electrónicos, o sea, ese átomo central tiene alrededor solamente dos grupos electrónicos. O sea, que tiene, en este caso, dos pares enlazantes. Pues si tiene dos pares enlazantes, ninguno es libre. Pues su geometría electrónica y la molecular es la misma, es lineal. Y el ángulo de enlace pues no cambia. Sin embargo, cuando veamos que van apareciendo pares libres, el ángulo de enlace disminuye, porque los pares libres crean una disminución en la geometría de la molécula, cambia la geometría molecular y cambia el ángulo de enlace. Si tengo tres grupos electrónicos, pero de los tres grupos electrónicos, tres son pares enlazantes y ninguno es libre, pues entonces, como la geometría electrónica es trigonal planar, al no haber pares libres, la molecular también se repite y sería trigonal planar. Pero ¿qué pasaría si de esos grupos electrónicos, por ejemplo, dos fuesen pares enlazantes y uno libre?
Pues entonces, como tengo 3 grupos electrónicos, sigo llamándome trigonal planar en la electrónica, pero como tengo un par libre, la molecular cambia y soy angular y el ángulo de enlace disminuye. Al mismo tiempo, cuando tengo 4 grupos electrónicos me llamo tetraedral en la electrónica, pero mientras vayan apareciendo pares libres, esa molecular va cambiando. También el mismo fenómeno se da cuando hay 5 grupos electrónicos, soy trigonal bipiramidal, pero mientras van apareciendo pares libres, la geometría molecular cambia. También el ángulo de enlace cambia. También cuando tengo 6, pues si ninguno es libre, pues la electrónica y la molecular es la misma, pero cuando va apareciendo pares libres, fíjense que la geometría molecular varía, aunque la electrónica no cambia debido a los grupos electrónicos. Ahora vamos a ver ejemplos de cada una de las geometrías y prácticamente el video se centra en eso, en mostrarte la tabla de la geometría y mostrarte ejemplos. Así que vamos a verlo uno a uno. Acá tenemos 2 grupos electrónicos en este primero, y esos 2 grupos electrónicos son pares enlazantes. No hay ninguno libre, pues lineal. Y el ángulo de enlace es el esperado, de 180 grados. También cuando tengo 3 grupos electrónicos y los 3 son pares enlazantes, la tabla ya nos decía que nos íbamos a llamar trigonal planar. Pues se cumple la teoría. Y que el ángulo de enlace es 120. Al mismo tiempo, acá tenemos 3 grupos electrónicos porque el enlace doble y el triple cuenta como 1, pero sin embargo, de los 3 grupos electrónicos hay un par libre, así que el ángulo de enlace debe disminuir y la geometría molecular debe cambiar. En este caso es angular. Cuando tengo 4 grupos electrónicos y los 4 son enlazantes, ambas geometrías son la misma, es tetraedral y el ángulo es el esperado. Sin embargo, cuando vemos que de los 4 grupos electrónicos uno de ellos es un par libre, ese ángulo de enlace debe disminuir y que la geometría molecular también va a cambiar. En este caso sería trigonal piramidal. Si seguimos con 4 grupos electrónicos, pero en vez de 1 tenemos 2 pares libres, pues el ángulo de enlace va a ser mucho menor del esperado y la geometría se convierte en angular. 5 grupos electrónicos y los 5 son enlazantes. Fíjense que ambas son trigonal bipiramidal y el ángulo es el esperado. Sin embargo, cuando comienzan a aparecer pares libres y ya no son 5 enlazantes, sino son 4, pues entonces la geometría cambia y el ángulo de enlace también varía. Así sigue sucesivamente. Mientras vayan apareciendo pares libres, los ángulos van disminuyendo y las geometrías moleculares van cambiando, aunque la electrónica se mantiene, porque la electrónica no cuenta cuántos son enlazantes y cuántos son libres, sino que cuenta el total de grupos electrónicos. Ahora, cuando hablamos de la polaridad, este tema también ya fue descrito y discutido en el video de Representando Moléculas, que habla de la estructura de Lewis. Así que a continuación tendremos solo ejemplos. Acá tenemos el ejemplo del CO2. Fíjense que CO2 se dibuja de esta forma. Y sí es cierto que tenemos un grupo electronegativo alando hacia un lado y otro grupo electronegativo alando hacia el otro lado. Así que eso le da carácter polar al enlace. Sin embargo, como los dipolos van hacia el lado opuesto, esta molécula se cancela y decimos que la molécula es no polar, a pesar de que sus enlaces son polares. Otra es agua. Fíjense que agua tiene esos pares libres en un átomo electronegativo, así que los dipolos van hacia el mismo lado. En este caso, el carácter del enlace es polar, pero también la molécula es polar, porque los dipolos se suman, apuntan hacia el mismo lado. HF es el mismo mecanismo. Ahora, la otra teoría, ¿verdad?, que habla sobre los enlaces, dice que los átomos comparten electrones cuando los orbitales atómicos se solapan. Esos orbitales ya los vimos en los números cuánticos. Así que un enlace se forma cuando esos orbitales de 2 elementos, pueden ser iguales, pueden ser diferentes, se han solapado. Esos electrones que se están compartiendo, una punta para arriba y una punta para abajo,
y eso baja la energía potencial del sistema. Y cuando yo hago enlaces, yo creo hibridación. La hibridación es un movimiento de electrones de un orbital a otro para poder generar el enlace. Y este diagrama que está aquí me va a ayudar mucho, ¿verdad?, a predecir la hibridación de cualquier elemento. Si la hibridación es sp, el elemento debe tener dos grupos electrónicos. ¿De dónde sale eso? Un S y un P. Si el elemento es sp2, él debe tener tres grupos electrónicos, 2p, 1s, y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es contar grupos electrónicos. Recuerde que un doble cuenta como 1 y un triple también cuenta como 1. Ejemplos. Este átomo central, boro, tiene tres grupos electrónicos. Pero yo tengo que buscar de aquí cuál de las siguientes combinaciones suma 3. Sería sp2. Este es sp2. sp, sp1, sp2. Tiene tres grupos electrónicos. Este tiene 4 grupos electrónicos. Pues esto debe ser sp3. Porque 3 más 1 es 4. Este tiene 5 grupos electrónicos. Pues este debe ser sp3d. ¿Por qué? Porque eso es 3 más 4 más 1, 5. Y este que es carbono que está aquí, el doble cuenta como 1. Así que tiene 1, 2, 3. Ese carbono es sp2. Por último, tenemos tipos de enlace. Hay dos tipos de enlace que vamos a discutir, el sigma y el pi. Sigma es sencillo. Y el pi es uno doble. En otras palabras, uno sencillito es un sigma. Ahora, uno doble, eso significa que hay un sigma y hay un pi. En uno triple, eso significa que hay un sigma y 2 pi. Pues podemos usar estos compuestos para predecirlo. Aquí hay un sigma, el del centro es otro sigma y este es otro sigma. Así que esto tiene 3 enlaces sigma. Y el de por encima y el de por debajo son pi. Pues tiene 2 pi. Este de acá tiene 1, 2 y 3 sigma. Y el 1 del doble es pi. Y esta molécula que está acá abajo se la dejo para que practiquen cuánto sigma y cuánto pi. Hasta aquí el video que habla de las geometrías, de la hibridación, de las teorías de enlace, de la teoría VSEPR y los tipos de enlace.